Romanos 3:23. Ni la muerte pudo detener. Listo, líder. Léelo, por favor. A ver, ¿quién lo va a leer? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, explícalo, por favor. No hay ni un justo. No hay ni un justo ni a un uno. No. ¿Qué más? Todos nacimos pecadores y todos somos pecadores. Bueno. Lo único que nos libre es la... Buenos días para todos los madrugadores. Dios los bendiga. Bueno, vamos a comenzar entendiendo lo siguiente. La vida cristiana no es una vida de esfuerzo, es una vida de reconocimiento. Y esa es como la máxima del cristianismo como tal, que la vida cristiana no es una vida de esfuerzo, es una vida de reconocimiento. Aunque levantarse en la mañana para venir a la clase a las 6 es mucho esfuerzo, pero no es una vida de esfuerzo, es una vida de reconocimiento. ¿Sí? Ahora bien, bueno, antes de que comencemos, por favor, Carlita, a todos, que todos tengan su agendita, por favor. Todos agarran su agendita. Buenos días. Buenos días. Llegaron muy madrugadores hoy ustedes. Bueno, entonces digamos que lo primero que tenemos que comprender es que existe una necesidad de salvación, y hoy vamos a ver algo que se llama el panorama de la salvación a través de un cuadro que involucra tres cosas: la barrera universal, la provisión universal y los beneficios universales. Son 3 bloques, ahorita los vamos a ver, ¿sí? Mateo capítulo 1 versículo 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque es el Salvador, o es el que salva a su pueblo de sus pecados, ¿sí? Entonces Jesucristo, a través de la muerte de la crucifixión, logró salvarnos de nuestros pecados, pero digamos que, y la clase de hoy y lo que vamos a tocar estos días es la siguiente cuestión, y es que ¿qué es lo que en el cristianismo existan 2 líneas tan marcadas? Porque existen 2 grandes líneas. A pesar de la demonización, perdón, de la denominación que haya, existen 2 líneas bien marcadas. Unos, los que creen que la salvación sí se pierde, y otros los que creemos que no se pierde, ¿sí? Y la verdad es que los que creen que sí se pierde, también están muy fundamentados bíblicamente, ¿sí? O sea, no lo dicen porque sí. Solamente que uno tiene que comprender algo que se llama armonía bíblica, ¿sí? O sea, ¿de qué se trata toda la Biblia? Por ejemplo, como la de que el crujir de dientes y eso. Ajá, el crujir, muchos versículos, como el de Pedro, el crujir de dientes, como en el libro de los Hebreos cuando habla de que cuidemos tal salvación, porque como que, sí, habla el libro de Hebreos, creo que es Hebreos capítulo 2, Dianita, búscalo. Hebreos 2:3, si no me equivoco, o del 2 al 3, Hebreos 2, versículos 2 y 3, ¿sí? Bueno, y la Biblia enseña que Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, en el plan de salvación se habla de 3 cosas que posiblemente podrían ayudar al hombre. La primera es que el hombre puede obtener la salvación a través de su propio trabajo, lo cual nosotros ya sabemos que no es posible. Hay otra teoría que dice que es un trabajo del hombre y Dios. O sea, que Dios pone un 50% y el hombre pone otro 50% y que plin, ya nos salvamos. Pero hay otra, y esa es la base de la doctrina del cristianismo, y es que el Dios hizo el 100%, ¿sí? Dios hizo el 100%. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Explicar el panorama de la salvación de la siguiente manera. Ustedes lo tienen en su libro, no hay necesidad de hacerlo, pero si lo quieren hacer está bien. Acá hago una barrera, acá hago otra barrera, listo.
Bueno, lo primero que existe en el panorama de la salvación es la barrera universal, que es uno de los problemas para que la gente se salve. Existe algo que se llama barrera universal, les decía, existe algo que se llama provisión universal. Y existe algo que se llaman beneficios universales. ¿Por qué pongo la palabra, por qué se pone la palabra universal en todos? ¿Es para todos? Muy bien. Ahora, yo les digo a todos ustedes esto. ¿Ustedes por qué están estudiando esto? Porque la gran mayoría aquí, si no es que todos, ya tienen discípulos. Entonces la gente llega con muchos cuestionamientos. ¿Por qué? Por la religión, por los caminos que han recorrido, porque unos se metieron a la nueva era, porque otros se metieron al budismo, porque otros se metieron, pues estaban clavados en la religiosidad. Entonces, si uno no tiene este conocimiento, no tiene la capacidad de llevar a la persona como a encontrarse con Cristo Jesús y encontrarse con la paternidad de Dios. Y por eso es que el panorama de la salvación es muy importante, ¿sí? La verdad es que digamos que ¿qué es lo que busca cualquier religión? Encontrar 4 verdades. La primera verdad es el origen, la segunda verdad es el sentido, la tercera verdad es la moral y la cuarta verdad que busca es el destino. Son 4 verdades que se preguntan todos, ¿cierto, Salle? 4 se preguntan. Entonces, ¿cuáles son? Origen, sentido, moral y destino. Estás procesando eso. Bueno, listo. Entonces, esas son las 4. Ahora, la cuestión está en cómo lograr que ninguna se contradiga con la otra, o sea, que el origen no se contradiga con el destino, ¿sí? Que la moral no se contradiga con el sentido, y así sucesivamente, y lo voy a explicar porque es que, por ejemplo, los musulmanes pues hablan de moral, pero pues de alguna manera aceptan la pedofilia. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, un hombre se puede casar con una niña de 9 años. O sea, después de su primer ciclo menstrual ya se pueden casar. ¿Sí? Entonces, son muchas cosas que son chocantes en cuanto a la moral, en cuanto al sentido y en cuanto al destino. Bueno, volviendo acá, existe algo que se llama la santidad de Dios, que es la primera barrera que nosotros nos encontramos. Eso está escrito en el Salmo 22, capítulo 3. Alguien que lo ayude a leer, por favor. Emma, voy a poner primero la barrera. Salmo 22, 3, María Ochoa. Andrea, Colosenses 1, 13. Salle, Romanos 6, 23. A ver, alguien para que no se duerma, a ver. Rafa, a ver, Romanos 5, 10. Está con el ojo así. Jackie, Efesios 2, del 1 al 3. A esta hora no tiene Romanos, a esta hora sí. Listo, entonces la primera barrera es la santidad de Dios. ¿Qué dice Salmo 22.3? A ver, Salmo 22.3. ¿Necesitamos Biblia? Amén. Dice, sin embargo, tú eres santo, tú estás sentado por el Rey y tu trono son alabanzas. Bueno, sin embargo, tú eres santo. ¿Qué significa santo? Para Dios, ¿no? O sea, ¿por qué dice tú eres santo? ¿Qué es santo? Rey. Uh-huh. Perfecto. Ajá. Dice la Biblia que Dios es perfecto. ¿Sí? Entonces, existe un problema y una barrera que le impide al hombre acercarse a Dios y que le impedía a Dios acercarse al hombre, y era la santidad de Dios. Les explico. Si nosotros apagamos esta luz, ¿cómo quedamos? Porque hasta ahora todavía está oscuro. Si apagamos todas las luces. Oscuras, ¿cierto? Oscuras. Entonces, ¿qué pasa? Dios es luz, es santo.
Entonces, cuando no, y el ser humano en realidad, nosotros, ¿cómo son nuestras intenciones? La verdad. Están oscuras. Entonces existe una barrera. Por eso era que en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote, el sumo sacerdote entraba una vez al año, ¿qué pasaba si estaba impuro por dentro? Moría. Moría. ¿Por qué moría? ¿Porque Dios lo mataba? No podía la santidad. Pues nada, porque la luz disipa las tinieblas. ¿Sí? Entonces era imposible que pudiese acercarse libre. Por eso era que ese era un trabajo suicida. La verdad, eso era un trabajo suicida. Total. Oye, Una cuerdita en el pie. Y toda la gente sabía, ¿verdad? No, pues toda la gente sabía y pues cuando la gente veía que no salía humo del lugar santísimo, de un lugar llamado propiciatorio, porque acuérdense que el arca esa tiene varias secciones, ¿no? ¿Y cuál es el propiciatorio del arca? La parte, ¿cuál es? Muéstrala, Jackie, muéstrasela a todas. La tapita. Eso se llama propiciatorio. ¿Por qué tiene dos ángeles? Hablando de todo un poco. ¿Por qué? Porque se refiere a la hora de Cristo. ¿Pero por qué dos ángeles? Porque van ¿Cubre? Bueno, están No. cubriendo con sus alas. no habla de, lo comparaba con las células y dice que son como las alas, son los que van. Bueno, eso es una teoría muy ficticia, hay que decirlo. Sí, lo de las células. No, ¿por qué? Porque bíblicamente hablando. Sí, también Porque son arcángeles primero. Y están protegiendo el propiciatorio y están cubriendo el arca y están protegiendo lo que está dentro del arca por una razón, porque esos dos arcángeles se refieren a Miguel y a Gabriel. ¿Sí? Que siempre fueron el mensajero y el protector. ¿Sí? El arcángel Miguel, que era un ángel de guerra. Pero tengo una pregunta fuera de tema. Sabemos que toda escritura fue inspirada por Dios, como si él la hubiese escrito. Pero de nuestro Señor Jesucristo, ¿hay algún libro, hay alguna escritura que existe? Nunca escribió nada. Es que acuérdate que Jesucristo, cuando Jesucristo era el centro de estudios bíblicos, la universidad, el salón de teología, él era el libro hecho carne. Entonces él no escribió ningún libro. Eso es lo maravilloso de Cristo. Y a contrario de otras religiones, porque por ejemplo Mahoma, él dictó el libro del Corán. Él lo dictó. Jesucristo ni siquiera dictó la Biblia. Él iba hablando y sus discípulos iban escribiendo o iban percibiendo y iban, como interiorizando todo lo que, como Jesús dijo, pero no la escribió, no tomó la mano y el papel. Podría hacerlo, podría haberlo hecho, pero ¿tú te imaginas donde el Señor Jesucristo haga eso? No acaba el problema religioso que tendríamos ahora. Además, ¿tú te imaginas la gente, lo escribió Jesús y adorando el libro? Ay, no, es un problema, no. O sea, Dios es muy sabio, ¿sí? Sí, Dios es muy sabio. Ya me imagino a la gente ahí. Entonces, el Salmo 22 enseña que Dios es santo y que ¿quién puede estar delante de él? Nadie. Entonces, ¿cuál es la segunda barrera? 1.13, ¿quién lo tiene? Yo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, lo segundo es que el hombre está, según ese versículo, ¿dónde estaba? En las tinieblas. Si dice, nos ha trasladado, ¿dónde estaba? O sea, ¿dónde estábamos y a dónde nos llevó? Estaba en las tinieblas. Ajá. O sea, era esclavo de Satanás. ¿Por qué el hombre era esclavo de Satanás? No, todavía, mija. Algunos. Porque no tenían libre acceso a la presencia de Dios. ¿Pero por qué? Eso, sí, no tenía libre acceso, pero ¿por qué? Por el pecado. Ajá. Acuérdense que la Biblia, ¿cómo llama a Satanás? Lucifer. No. El maligno. El príncipe de este mundo.
Así lo llama, busquen el versículo. El príncipe de este mundo. ¿Por qué Jesús mismo lo llama el príncipe de este mundo? Para que Jesús le dé el título de príncipe, ¿por qué se lo da? Porque él es el rey. Gobierno. Porque él es hijo del rey. O sea, tiene menos rango obviamente que él, pero rige. Pero rige. Y entonces, y en ese momento, pues, antes de la cruz de Cristo, pues el hombre estaba destinado a irse para el infierno. ¿Recuerdan que alguna vez les expliqué eso, no? ¿Recuerdan que yo les expliqué que antes de Cristo todos los santos se fueron para dónde? Para el infierno, todos los santos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no importa qué tan bueno eras, te ibas para el infierno. Por eso es que el libro de Hebreos dice que aquellos hombres no alcanzaron lo prometido. ¿Se acuerdan? En el libro de Hebreos, en el capítulo número 11, en los últimos versículos, dice que no alcanzaron lo prometido porque pues... Ibas a preguntar algo. Sí, de cuando Lucifer fue expulsado del cielo, Ajá. fue aventado a la tierra. Sí. ¿Y por qué no mandaron a otro lugar? No sé. No entiendo por qué. No, porque lo que pasa es que el único lugar posiblemente habitable era este lugar. Y pues es que Dios decidió aquí poner a sus hijos, o sea, a nosotros, a sus criaturas. Y él también era, entonces es como una casa. La verdad es que estamos encerrados en este planeta. ¿Por qué dice a veces que Jesucristo descendió al infierno después de cuando fue crucificado? A ver, ¿quién responde eso? ¿Por qué dice que Jesucristo descendió al infierno después de resucitado? ¿Por qué? Porque fue para pagar por nosotros, ¿no? Fue a redimirnos, fue a salvarnos. Porque fue a predicar también a las personas que estaban abajo. Ajá, ¿dónde dice eso? Tú no lo En el teósofo. Además fue y salvó a algunas de las personas que estaban ya en él. Sí. Ajá. No solo fue a predicar, sino a salvar a algunos. Da No me una acuerdo a idea, quiénes. da una idea Ajá. en la parábola del pordiosero, el rico, ¿no? Ajá, 1 Pedro 3:19. Que dice, que le dice pues el rico a Abraham, si no me equivoco. Manda a Lázaro. Manda al mendigo a que ponga una gota de su dedo En agua. la boca, ¿verdad? Y le dice él, no, porque de aquí no podemos ir, de aquí para allá nadie y de allá para acá. Pero estaban en el mismo lugar, ¿no? En el Hades. ¿El Hades y el Seol o es lo mismo? No, no es lo mismo. O sea, el Hades es todo y el Seol es otro lugar. Y luego que le decía, o sea, ¿por qué no me salvas a mí si yo he hecho más cosas buenas que él, no? Ajá. Y finalmente pues no salvó a este que le pedía salvo. Volvemos al punto y es que la otra barrera es que el hombre es pecador. O sea, Dios es santo, el hombre es esclavo de Satanás. ¿Cuándo el hombre decidió ser esclavo de Satanás? El día. Uno es esclavo de lo que obedece. Uno es esclavo de lo que obedece. ¿Sí? Entonces, ¿a qué le obedeces? De eso serás esclavo. Bueno, volviendo al punto, la tercera barrera... Pero, ajá, entiendo esa parte que dices, pero ¿cómo pues la parte que dice que nosotros desde que nacemos traemos la iniquidad y desde que nacemos somos pecadores? Nuestra tendencia natural es a pecar, al mal. Sí, la Biblia dice en Génesis capítulo número 1, 2, 3, 4, 5, 6. En Génesis capítulo 6, que el corazón del hombre, que el pensamiento del corazón del hombre es continuo solamente mal. Eso dice el mismo Dios antes del diluvio, ¿sí? Entonces, sin embargo, uno tiene que comprender que aunque nosotros nacimos en un mundo de pecado y aunque el Señor tiene la potestad de librarnos, el hombre es libre de decidir de quién se pone la cadena. Pero, ahí hay un pero los niños, de ellos es el reino de los cielos. O sea, los niños, por eso el tema del bautizo para los niños es, o sea, teológicamente hablando es ridículo. Porque los niños no necesitan
ser limpiados de pecado porque de ellos es el reino de los cielos. Empiezan a conocer el concepto de pecado cuando ya empieza a haber una conciencia de maldad, de bueno y malo, pero esa conciencia de maldad se va madurando en el tiempo para los niños. Más o menos como a la edad de 11, 12 años, 13 años es que ya tienen conciencia de maldad. Pues se pueden bautizar. Por eso, sí, o sea, y bueno, también hay que decirlo que hay niños que desde el vientre reciben al Espíritu Santo. Si no, pregúntele a Juan el Bautista. ¿Sí? O sea, también es cierto que sí hay una tendencia al pecado, pero también una tendencia a la santidad. Y eso depende del corazón del hombre. Dios pone todo sobre la mesa, pero tú decides de qué te alimentas. ¿Sí? Claro, por supuesto. Pero los niños no, o sea, bíblicamente hablando, no es trascendente el tema del bautizo, que es el concepto de la religión, que el bautismo los limpia del pecado original. ¿Y cuál es el pecado original según la religión? Las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales, según la religión. Las relaciones sexuales. Pero no es cierto. Ese no es el pecado original. ¿Sí? El pecado original fue la desobediencia. Y eso se llama en teología la santidad no comprobada. O sea, Dios hace al hombre y necesita comprobar qué tan santo es. Y, o sea, qué tanto se parece a él. Y para eso pone el árbol. ¿Sí? Lo pone ahí para probar la santidad del hombre. Y perdió el examen. Entonces, por eso estamos acá estudiando esto. ¿Listo? Bueno, si no estaríamos acá desnudos, imagínate, Caín, qué vergüenza. Uy, no, la verdad sí. No teníamos. No tendríamos. No, nada, no seríamos. Mira, no seríamos gordos. No envejeceríamos. Pues, claro. Es que no había feo porque no hay concepto de maldad. Estaríamos desnudos, ahí no. ¿Cómo? Acuérdate del versículo donde dice que lea. Eso fue después del pecado. Bueno, entonces el hombre esclavo de Satanás. Era esclavo de Satanás. Por eso, a ver, léelo, Pedro. Lea a Pedrín Pingüín. ¿Era o es? ¿Pero qué? Yo no te dije el versículo. Primera Pedro 3:19. ¿Qué? ¿Era esclavo o es esclavo? Es y era. Es para los que no han aceptado. Aquí está. 3:19. Era. También fue y predicó a los espíritus encarcelados. Está hablando de Jesucristo. El contexto habla de todo lo que pasó allá abajo. Pero dice, el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Jesucristo mismo. En otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios emergida de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. Bueno, entonces, entonces a lo que voy es que cuando Jesucristo muere en la cruz, recuerden que el punto de vista bíblico es que Jesucristo muere por los pecados pasados, presentes y futuros de todos. Y es que ese es el tema crítico. Mira, la verdad es que una de las cosas que el cristiano más le cuesta reconocer, o sea, lo puede digamos, tratar de entender acá, pero vivirlo todos los días es el hecho de que ya no somos condenados. Y eso es muy complicado. Es muy complicado porque el trabajo de Satanás es recordarnos lo contrario de lo que nos recuerda el Espíritu Santo. Si por ejemplo el Espíritu Santo me recuerda que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Satanás dice, ajá, y por eso es que te está yendo así como te está yendo, porque mira lo que acabas de hacer. Entonces, o sea, lo que hace Satanás es tratar de desmentir la voz del Espíritu Santo en mi vida, y lo que va a hacer el Espíritu Santo es tratar de desmentir la voz de Satanás en mi vida. Entonces yo ¿qué debo hacer? A ver, ¿en dónde voy a depositar mi fe? Porque a alguien le tengo que creer. ¿Estamos de acuerdo? Ah, y necesito la misma fe para creerle a este o a este, la mismita, no necesito ni más ni menos. La misma fe.
Por eso es que el miedo es fe en lo que Satanás me dice. Eso es el miedo. El miedo es fe en lo que Satanás me dice. O sea, todo literal como en las caricaturas, se te para aquí un angelito y acá. Tal cual, y el Espíritu Santo, así como en las caricaturas. Tal cual. Entonces él nos puede hablar a la mente. Si él puede hablarte, lo que no puede leer es tus pensamientos. No puede leer tus pensamientos. Por eso dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Ajá, ajá. Y hasta el rato se los dientes. La muerte espiritual era una condición. Romanos 6:23. Romanos 6:23. A mí me han dicho 5:10, ¿no? Romanos 6:23, ¿quién lo tiene? A ver quién lo lee. Ay, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dice, Entonces, Romanos 6:23. Amén. Porque la paga del pecado, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. bueno, entonces volviendo al punto acá, es que, ¿qué es dádiva? Regalo. El regalo, bueno, porque la paga del pecado, ¿cuál es? Ese es el tercer problema universal. No solamente hay santidad de Dios, no solamente éramos esclavos de Satanás, además estábamos muertos espiritualmente. Bueno, y respóndaselo, ¿usted no estaba muerto? Yo estaba muerto espiritualmente. Una gran pregunta. A ver, pregunta, porque para eso estamos. Okay. Pues después de Cristo fue cuando nosotros empezamos a conectarnos con Dios, ¿no? Ajá. Y a tener como ese gozo. Y pues yo leyendo la Biblia me doy cuenta de que en los Salmos David habla del gozo. Y pues David estaba antes de Cristo. Y pues no creo que haya sido el único que haya sentido gozo. No, claro que no. ¿Y por qué sentía gozo, ese gozo y esa conexión con Dios y todavía fue antes? Es natural. Lo que pasa es que, aunque no estaba el Espíritu Santo en ellos, el Espíritu Santo estaba ahí en el templo. Entonces ellos, ¿qué necesitaban? Llegar al templo, tomar de la presencia de Dios y tener gozo continuamente, y se iban. Volvían al templo y tomaban, pero ahora tu templo son tus rodillas. Pero es que yo veo, ¿Sí me comprendes? En el Salmo que dice, él le ruega a Dios que le devuelva el gozo, que él habla con Dios. Y acuérdate que también le dice a Dios cuando peca, no apartes tu espíritu dentro de mí. ¿Sí? Y eso es una cosa que nosotros nunca le vamos a pedir al Señor, porque el Espíritu Santo nunca se va a salir. Lo puedo sentar, lo puedo dejar ahí quietico, pero no se va a salir. Le puedo decir, no trabajas en mi vida, porque no quiero, y Él es un caballero y no lo va a hacer, pero nunca le voy a pedir, no apartes tu espíritu dentro de mí, porque no se va a salir. Si Él está en mí, ahí permanecerá, porque según Primera de Corintios, capítulo número 9, versículo 16, dice que nosotros somos cuerpo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él no se va a salir. ¿Sí? ¿Qué les dije? Primera Corintios Que el 9:16. Espíritu Santo. Nosotros somos espíritu. No, 6:19, me confundí los dos versículos. Entonces, o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienen de Dios, que no es de ustedes, ¿cierto? Porque fueron comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y a su espíritu, los cuales son de Dios y no son de ustedes. Entonces, eso es muy importante lo que tú dices. Claro, tenían gozo, pero hay una situación también en el Antiguo Testamento, y es que el gozo era puntual, eran momentos. En nosotros el gozo es una permanente. No significa que no tengamos momentos de dificultades o de tristezas, pero mi gozo permanece, porque el gozo es una forma de vida. Esa es la diferencia, ¿sí? Pero y hay otra cosa, hija, en lo que yo he entendido es que de Jesucristo se habla desde Génesis, desde Éxodo, aunque no directamente, ¿no? ¿Quién fue Melquisedec? ¿Quién fue? Melquisedec, claro.
una serie de personas ¿quién peleó entonces con Jacob? O sea, de Jesucristo se habla desde antes, pero no directamente como tal. Así es, en el Viejo Testamento, exacto, existe Jesucristo. Así es. Y el Espíritu también. Pero el Espíritu Santo el Espíritu Santo venía de una manera puntual, tocaba a Sansón y le daba fuerza y se iba. No habitaba. Ahora el Espíritu Santo habita en nosotros, porque nosotros somos ahora el templo, el tabernáculo que ustedes están reconstruyendo. Entonces se fue cuando pecamos. Nosotros, ¿cómo? Se fue cuando desobedecimos. Claro, el Espíritu Santo Porque aquí estaba. revoloteaba sobre la faz del abismo y se movía. Y cuando el hombre decide pecar, el Espíritu Santo decide irse. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se van. ¿Por qué? Porque el hombre decidió ser esclavo de Satanás. ¿El Espíritu Santo nos lo dejó cuando en el Pentecostés? En el Pentecostés, claro, pero el Espíritu Santo no habitaba en la tierra. Entonces, digamos que por eso es que cuando Jesucristo les dice, les conviene que yo me vaya por allá en Juan 14, porque habitará entre ustedes, el cual el mundo no conoce ni ve porque ni siquiera le entiende. Y es que es lo que pasa con los judíos no entienden cómo funciona el Espíritu Santo. O sea, hablan del Espíritu Santo, pero no logran disfrutar de la presencia y de la persona del Espíritu Santo. Le llaman Shekinah, pero realmente no logran entenderlo. Pero cuando ya el Espíritu Santo está en nosotros, estamos habilitados por el Espíritu Santo para usar los dones del Espíritu Santo. Estamos habilitados para dar fruto, estamos habilitados para hablar con poder y de nuevo de la palabra de Dios. Nos habilita. Es como, va a sonar feo, pero es como cuando tú estás en un videojuego, algo así, y entonces, no sé, y consigues la llavecita que abre todas las puertas. Como cuando uno jugaba Mario Bros. Recuerdo que yo antiguamente jugaba Mario Bros. Y era eterno pasar Mario Bros. Éxitos, y que con 5 túneles ya uno llegaba al final. Algo así pasa. O sea, cuando tú conoces al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te empieza a decir, es por aquí, es por acá. Puedes hacer la ruta del dolor más corta, más corta, más corta. Y ese es el trabajo del cristianismo. El trabajo del cristianismo es que cada día, acá está el Señor, acá estoy yo, y en el medio existe el pecado, y el Espíritu Santo lo que hace es esto. Ir haciendo, nunca llegaremos a ser sin pecado, pero todos los días lo va haciendo menos. Y yo tendré que permitir que el Señor me haga eso. Por eso me redarguye el Espíritu Santo. O sea, me dice, no es por ahí. Entonces, existe algo que se llama la muerte espiritual. El hombre Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Entonces Dios no podía comunicarse con muertos. Para Dios estábamos muertos en el pecado. Y el cuarto problema, esto que estamos estudiando se llama soterología. Ese es el nombre técnico. Soterología. ¿Qué página es? ¿Cómo se escribe? Con ese. Soterología, como suena. Soterología, no soterología, el estudio de la salvación. ¿Qué quiere decir oculto? Viene de soterráneo. Búscalo, googlealo bien. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces, yo les haría varias preguntas porque digamos que para mí es importante que ustedes me digan qué piensan. Oye, nada más ahí, yo por... Sí, pregúntame. Entonces, por ejemplo, dices que el Espíritu Santo habita en todos, independientemente de que no hayan aceptado. No se puede independientemente. Okay. O sea, ya que lo aceptas, ya. Es imposible que habite sin que aceptaste a Cristo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es imposible. Entonces los judíos no lo tienen. No lo tienen. Si una persona no recibe a Cristo como Señor y Salvador personalmente, no tiene al Espíritu Santo. Y por eso no le duele pecar. O sea, es que lo que pasa es que el Espíritu Santo convence al mundo de 3 cosas: de pecado, de justicia y de juicio. 3 cosas hace el Espíritu. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Eres un pecador. Tienes que transformarte. Entonces, ¿qué pasa con el cristiano? Le duele el pecado. Y eso que a uno le duele el pecado es que el Espíritu Santo hace que me duela el pecado. Pero hay personas que no le duele el pecado porque no tienen al Espíritu Santo. Justicia.
de pecado, de justicia y de juicio. 3 cosas hace el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, si una persona, digamos que se dijo ser cristiano y después empieza a hablar mal de Cristo, porque los hay. Yo tuve amigos que estaban conmigo en clase así, como ustedes, y en un momento u otro se volvieron unos ateos o unos se volvieron budistas, y yo no entendía. Si yo decía, pero si tomamos las mismas clases, estudiamos lo mismo, ¿y qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasa con esas personas que niegan con su boca a Jesucristo? Pues son las heridas del alma, ¿no? No, pero estamos hablando de la salvación. ¿Qué pasa? Bueno, pues simplemente no está dentro de ellos el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo número 11 y 13. Ese versículo es muy importante. ¿Dónde dice que puedes hablar mal de Jesús, pero no del Espíritu Santo? Porque si no te conectas. Vamos a hacer pausa. ¿Y tú lo estás mandando por YouTube? Ah, no, grabando así. Haz pausa y yo lo edito. Segunda de Timoteo, ¿qué? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 11 y 13. ¿Quién lo lee, por favor? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, ¿qué significa transgredir? Violar, ¿sí? Es un sinónimo de violar. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Dice entonces acá el escritor, que yo creo que era Pablo, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando dice, y si le negamos, Él nos negará? ¿A qué se refiere cuando dice, ¿cómo escaparemos? ¿Sí? Vuelvo y lo repito. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? A ver, quiero que piensen. Estamos hablando del plan de salvación. Ahí lee, está Hebreos capítulo 2, versículos 2 y 3. Piénsenlo, porque es que cuando ustedes empiezan a llegar discípulos, los van a azotar. Y si yo no los preparo a usted para la guerra, le van a dar 3 vueltas y le van a tole con el dedo. Porque eso de ahí se fundamentan muchos para decir que la salvación se pierde. De lo que estamos leyendo. ¿Cuál fue la palabra dicha por los ángeles de salvación? Sí, dice, sí, claro, la palabra que dijeron los ángeles. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión que también fue de los ángeles, y desobediencia recibió justa retribución. Acuérdate que los ángeles fueron expulsados. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Y cómo podríamos descuidar la salvación? Pero volviendo a él. ¿Se pierde o no se pierde? No. A ver, y entonces... Bueno, yo creo... Es que si tú aceptas a Jesús, si tú lo niegas, nunca lo recibiste en tu corazón, nunca lo aceptaste. Si tú lo... Ajá. Es que uno no niega lo que no conoce. Ajá. O sea, si tú ya lo conociste, si tú conoces algo puedes negarlo, pero si no, no sabes de su existencia. O sea, porque habría de negarlo si no conoces su existencia. Pero una cosa es no conocerla y otra cosa es conocerlo y negarlo. Pero somos salvos por fe y no por hechos también, ¿no? Pero dice, pero si le negamos, Él también nos negará. Pues sí, si no tenemos fe, por supuesto. Pero puede volver. Pero Pedro creyó y lo negó. Pedro lo negó. Pedro lo negó. Y creyó, pero creyó. O sea, estaba pero tenía miedo. Pero se arrepintió. Fernando, Romanos 10, por favor. Romanos capítulo 10.
Romanos 10, a ver. Mire, yo con esto yo hago así en el cerebro y o le senta, porque es que si no. Romanos 10, creo, a ver. Romanos 10, ¿qué dice? Que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ajá, ¿qué quiere decir eso entonces? Y una vez que ya lo confesaste, Pero si le negamos, Él también nos negará. Porque tiene que haber coherencia entre lo que yo digo y lo que yo tengo aquí. O sea, dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que yo puedo confesar, pero en mi corazón no creer para justicia. O sea, no ser justificado. ¿Me comprendes? No todo el que diga Señor, Señor entrará en mi reino. ¿Sí o no? ¿No lo dijo Jesús? No, a ver, desmenúzalo más Sí, despacio. tiene que haber congruencia. Si tú estás aceptando a Cristo de boca, lo tienes que sentir en el corazón. Claro, tiene que haber acá en el corazón. Es que acuérdese de su proceso. O sea, llegó un día que usted dijo, o sea, sí, algo, ahora sí siento algo diferente. O sea, me siento como que completo. O sea, se llenó el rompecabezas. Encontré la pieza que faltaba. No somos perfectos, pero uno dice, pero ya no tengo este hueco. Y empieza uno a creer aquí. Porque yo puedo decir Señor, Señor, dice el Señor. No todo el que diga Señor, Señor entrará en mi reino. Si le negamos, Él también nos negará. Entonces, ese pasaje, ¿a quién se refiere? Que hay un tipo de personas que pueden haber ido a la iglesia desde niños, que pueden haber tomado los teos, que pueden haber todo por tradición, por costumbre, por lo que usted quiera, metidos en la iglesia. ¿Cómo se llama? Del perpetuo, de la vela perpetua, no importa la iglesia, porque eso no es de denominación. Pero el punto está en que si no cree en su corazón para justicia, no pasa nada aquí. Entonces, por ejemplo, cuando lo aceptas solamente de palabra, como nos decías el otro día, si no lo sientes en tu corazón, no lo estás aceptando. Tiene que vivir un proceso aquí en el corazón, porque en el corazón se cree para ser justificado y con la boca después se confiesa para ser salvado. Pero yo puedo decir que creo en Cristo, pero aquí no, porque entonces no es lógico, y ahí sí yo quiero decirles, es que no es lógico entonces que una persona diga, sí, yo creo en Cristo, yo soy cristiano, pero o sea, un adúltero toda la vida. Eso no es lógico. O sea, aquí tiene que haber concepto de dolor y de pecado, porque si no funciona. O sea, sí tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. No deja de ser pecador, pero tiene que haber un cambio en su corazón, adentro. Porque escuche esto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es que esa es la marca de aquel que aceptó a Cristo, es nuevo. No puede seguir en el mismo delito, hermano. A ver, y por ejemplo, Claro. Entonces, yo puedo tomar el curso, yo puedo venir acá y yo lo he visto. Y después uno dice, pero ¿y todo lo que aprendió? Y hasta resultan despotricando de Jesús y hablando pestes. Porque uno dice, pues, posiblemente ni siquiera lo aceptó aquí. Lo dijo acá, pero aquí no. Porque no todo el que diga Señor, Señor será salvo. No le abriste la puerta. Ah, es que es aquí adentro. Es un proceso interior. Pero sin embargo puedes aceptarlo de corazón y negarlo de boca, y yo creo que ahí es con el caso. Es imposible. Pero, o sea, digamos, en el caso, ejemplificando, no sé, si estás en peligro de muerte y te están apuntando con una pistola y tú dices, Dios me va a perdonar si digo que no, pero mi corazón cree, yo también iba a y yo, o sea, yo puedo decir que no para salvarme en este momento, pero estoy creyendo y No. lo sabe. Y eso es lo que vamos a ver, eso se llama identificación. Líder, entonces, ¿a qué se refieres cuando dice aquí, si fuéramos infieles, él permanece fiel? Dice, pero no importa, o sea, si me niegas, dice, yo niego porque eso significa que no me aceptaste, pero si sigues siendo infiel, yo permanezco fiel, o sea, yo sigo estando ahí, O sea, si yo sigo esperándote, yo sigo estando aquí para ti.
Pues voy a hacerlo. Pero, por ejemplo, Pero si me niegas, porque es un problema interior. Mira, es que, Salle, el cristianismo tiene que ser, o sea, un cristiano tiene que ser pasado por la prueba de la identificación. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, un profesor de filosofía dijo, levante la mano los que son cristianos, levantamos la mano como 3. Entonces, estábamos hablando del panteísmo y otras teorías, y él me dijo, ¿y tú qué piensas del cristianismo? Entonces yo leí mi perspectiva. Pues yo tenía como 18 años en ese tiempo. Entonces, al final de la clase se me acerca y me dice, Ricardo, o sea, tú eres, o sea, ¿a ti te gusta leer? Se nota que te gusta, que eres curioso, tienes habilidad, pero yo te voy a decir algo. La verdad es que tener fe en Cristo es un asunto ridículo, no es inteligente. ¿Por qué crees en Él? Entonces yo le dije, pues maestro, dígame por qué no creer en Él. Yo le pregunté y me dio una respuesta bien chafa, la neta, o sea, ni siquiera me llenó. Entonces le dije, no maestro, es que yo voy a permanecer fiel en lo que yo creo, independientemente de, casi pierdo la materia. Yo creo que la pasé por la mano de Dios, casi la pierdo, ¿sí? Pero porque le dije que no, o sea, que yo iba a permanecer fiel. Cuando tú conoces a Cristo, no lo puedes negar. O sea, yo no puedo creer que un cristiano que se llame cristiano lo niegue, aunque a uno le cueste la muerte, porque ese es el cristianismo. Y entonces ahí es donde empieza uno a pasar pruebas con la familia, la familia, o sea, y empieza uno a ser atacado, y es ahí donde se prueba si yo de verdad lo confieso. O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Sí creí para justicia? O sea, mi estima depende de lo que Dios me dice o de lo que el mundo quiere que yo crea. Ese es el proceso interior que tiene que suceder. Y si no pasó eso, uno tiene que replantearse si en verdad yo lo acepté adentro. Porque la identificación va porque va. Yo no puedo decir que creo y después decir que no creo. ¿Cómo fueron pasados por fuego los apóstoles? Por muerte. A nosotros nos van a matar acá en México, pero hay lugares del mundo donde sí los matan. Si no, pregúntele a Watch My Knee. Leer ese hombre es maravilloso. Fue un chino. 34 años en la cárcel por decir que creía en Cristo en China. ¿Sabes cuántos chinos se salvan hoy al año por la obra que hizo ese hombre hace 150 años? 1 millón al año se convierten en China por su obra, pero murió en una cárcel, y de la cárcel escribió todo lo que escribió el hombre espiritual. Y este concepto de la salvación lo escribió un chino que nadie le predicó, solamente le regalaron una Biblia. Un gringo una vez que fue a China regaló una Biblia y el hombre se puso a leerla, y leyéndola aceptó a Cristo y entendió. Oye, líder, como los que metieron al pozo de fuego en Daniel, ¿no? Eso se llama identificación. Y quiero decirte que Dios a mí no me promete que me saque del pozo o que me libre del león, nunca lo promete. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero si yo estoy identificado en Cristo, nunca lo voy a negar. Sí soy cristiano, sí creo en Cristo. Y eso, y decirlo públicamente con la boca, híjole, eso sí, eso es otro rollo. Eso no es tan fácil, no es tan fácil. Yo recuerdo que durante muchos años a mí me preguntaban, ¿y tú eres pastor o qué? Y yo siendo pastor, y yo creo en Cristo, pero yo decía, ¿cómo te explico? Ya yo digo, sí, yo soy pastor, a mí me vale. Ya, o sea, uno tiene que vivir ese proceso de identificación, cueste lo que le cueste. Aunque le cueste a uno la muerte, hermano, aunque le cueste a uno ser alejado, aunque le cueste a uno ser rechazado, pero tampoco uno puede ser un fariseo, ¿no? Porque eso es otro rollo, o sea, tiene que ser de convicción. Entonces, si le negamos, ¿qué pasa? Él nos negará. Pero si fuéramos infieles, porque Él conoce nuestro corazón, Él permanece ahí. Él sigue siendo fiel. Y como por ejemplo Daniel que oraba al Señor en su cuarto y no en el templo, ¿cómo ha experimentado la presencia? No, porque es que él oraba mirando acuérdate que ellos oraban, todavía lo hacen, hacia Jerusalén. Todavía los judíos lo hacen.
¿sí? Y pues, acuérdense que la presencia era puntual. Pues sí, o sea... O sea, yo tengo la presencia ahora continuamente. ¿Cómo? Pues Daniel tenía que cumplir un propósito. Claro, tenía un propósito. Y él oraba 3 veces al día. Y ahora yo puedo orar en cualquier momento. En todo lugar. Bueno, sigamos. Volvamos. Enemistad con Dios. Romanos 5:10, Rafa, por favor. Romanos 5:10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando Enemigos. reconciliados, seremos salvos por su vida. Universal se llama enemistad con Dios. Éramos enemigos de Dios. Ahora, todo esto nos separamos de Dios y eso se llama la barrera universal. Entonces era imposible que el hombre se acercara a Dios, el hombre en general, porque éramos enemigos de Dios. ¿Por qué éramos enemigos de Dios? Porque hacíamos lo contrario de su voluntad, porque había muerte espiritual por el problema adámico, porque éramos esclavos de Satanás, del príncipe de este mundo. Y ese es el punto. Hablando de todo un poco los libros apócrifos, ¿alguien lo tiene por ahí? ¿Un libro apócrifo? ¿Un libro deuterocanónico? Yo ni el Pero nombre ya de en ese- internet. A ver. Tobías. Léeme en Macabeos, por favor. Macabeos que Desde el pescado. El que cura con el pescado. El que cura. Hace milagro. Macabeos, segunda de Macabeos 15:38. segunda de Macabeos. Googleenlo, segunda de Macabeos. Sí. No, perdón, segunda de Macabeos 12:45, mejor. Segunda de Macabeos 12:45 y 46. Mas consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente. Era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mando hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. ¿Qué piensan de eso? Es como lo que decimos de rezar por los muertos para que se salven, ¿no? ¿Eso con respecto a toda la concordancia bíblica tiene sentido? Ese es el problema. Porque la Biblia dice que había muerte espiritual. Entonces, si yo estoy muerto espiritual, un muerto no resucita a otro muerto. No muerto carnal. Carne, muerto. Sí. Nada más. Para superar a un muerto. Entonces un muerto no resucita a otro muerto. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Pero ahí en el libro de Macabeos dice y enseña, y eso como doctrina dice que entonces yo puedo como pagar o hacer rezos para que el alma de la persona como que se limpie para eso no es correcto bíblicamente. Por eso ese es el problema. Eso es uno de los, bueno, entre muchos. Pero ¿qué pasa? Que ahí donde va el plan de salvación viene, lo primero es la propiciación. La propiciación. ¿Qué significa propiciación? Pues que Es lo que hizo Cristo en la cruz. Sí, pero ¿qué significa la palabra? Googleen. promueve algo. Primera de Juan 2:2. Préstame entonces esto, por favor. Gracias. Mírenme acá. Recuerden que este es el arca de la alianza. ¿Sí? Y vamos a entender un poco algo que se llama propiciatorio, que es esta tapita. Esta tapita se llama el propiciatorio. A esta tapita le falta algo. Esta tapita tiene que tener unas punticas a los lados. Esas punticas representan la corona de Cristo. La corona de espinas, pero de rey también. Aunque ¿Sí? ese fue hecho desde Éxodo, Desde 1500 años antes de Cristo. ¿ya ves por qué se habla de Jesucristo? Entonces esto tiene que tener acá unas punticas que representaba la corona del rey que propiciaría nuestros pecados. Y fue con la misma madera que se hizo. De acacia. ¿Es de madera o de oro? No, la tapa era de oro puro. ¿Y las espinas también? Escuchen, la tapa era de oro puro porque solamente el propiciatorio tenía que ser un ser divino, el que propiciaría nuestros pecados. No, acá ya esto sí era de madera
y revestida en oro. Pero la propiciatorio era en oro. Eso pesaba una cosa tremenda, ¿oyó? Entonces, ¿qué pasaba? Volvamos acá. Las tablas que ya yo les he explicado que representa ¿qué? Que el hombre a romper la ley del Señor, ¿sí? Entonces el Señor pedía eso, le daba enojo. Estaba el maná que cayó del cielo, que el hombre tiene la tendencia a rechazar la provisión de Dios, el pan de vida. Entonces estaba. Y la tercero que había adentro era ¿qué? La vara. ¿Qué representaba eso? Que el hombre tenía la tendencia a desobedecer la autoridad delegada de Dios. Ahí. Entonces cuando Dios veía eso, rompen la ley, desprecian el pan de vida y van en contra de la autoridad mía, se encendía en ira santa, porque Él es santo. Y hay ira santa, la del Señor solamente. ¿Sí? No diga, es que mi ira es santa, esto es solamente la del Señor. ¿Y qué sucedía entonces? El propiciatorio, que representa a Cristo mismo, tapaba. Porque Gabriel anunció, Miguel peleó por el Señor. Anunciaba, entonces, ¿qué hacía Cristo? El propiciatorio tapaba. ¿Y qué hacía? Se derramaba la sangre a través de la corona de espinas. ¿Y entonces qué pasaba? Dios veía el propiciatorio, no veía el pecado. Todavía lo hace con nosotros. Oye, líder, y cuando el sacerdote entraba ahí, derramaba sangre. Sangre de cordero, acá. Y cuando el holocausto era aceptado, esa sangre se consumía y subía como humo. Entonces, este es Cristo. Bueno, todo el tabernáculo es Cristo, pero esto es una cosa importantísima. Primera de Juan 2:2, ¿quién tiene? ¿Quién lo tiene? Yo. Él es, léelo, Salle. Él es el sacrificio y no solo por nuestros, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Él es el sacrificio. En Reina Valera lo dice propiciación. Léelo en Reina Valera, por favor. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los mundo. Listo. ¿Me comprenden? Entonces, ¿qué hizo el Señor? Que adentro sigue habiendo y seguiremos teniendo el problema del pan, seguiremos teniendo el problema de la ley y seguiremos teniendo el problema de la autoridad, pero el Señor propició nuestros pecados una vez y para siempre. ¿Me comprenden? Entonces, cuando yo conozco a Cristo, yo no puedo negarlo. Es una cosa ilógica. Es como el que niega a la mamá. Neta. O sea, es igual. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan en el colegio que uno le decía, mira, el insulto más grande que uno le podía hacer en la escuela era mentarle la madre? Mira, uno se aguantaba que le dijeran de todo, pero cuando se le iban a meter uno con la mamá, eso ya era tropel. Sí, o sea, ahí ya era tropel. Así pasa. Es imposible negarlo. Bueno, sigamos. Entonces, Ricardo, el Dime. propiciatorio de alguna manera era todo algo profético, es decir, pensado en Jesucristo, porque Todo. tenía las espinas, porque derramaba sangre al coronarlo y porque al quemar todo esto subía al cielo. Todo. Es que todo el tabernáculo es Cristo y toda la Biblia es Cristo. Por eso Jesucristo no escribió ningún libro, porque Él es la Biblia encarnada. Él es la palabra hecho hombre. ¿Sí ves? Entonces, a partir de cuando lo niegas, o sea, es porque no ha entrado a tu corazón. Nada, es imposible. Pero negarlo. Pero negarles literalmente, yo no creo en Cristo. ¿Sí? Ahora, porque es que hay gente que dice, no, negarlo es pecar. No, todos pecamos. Negarlo es decir, ¿sabes qué? Yo no creo en Cristo, yo no me considero cristiano. O sea, ya cuando va en contra de su identidad, en ese momento esa persona no lo aceptó para ser justificado. O los que dicen, no, pues sí existió Jesús, pero es un iluminado, alguien más y no es el Sí, claro, o el que dice, sí, o el que dice, por ejemplo, oye, pero siempre hace lo mismo en vez de dejarla allá adelante. Pues sí.
¿Cierto? Todos los domingos. Bueno, sigamos porque queda grabado, después me cachan. Sigamos. Entonces, propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? Él es la propiciación. Segundo regalo o provisión universal. Dios santo, se me acabó el tiempo. La redención. ¿Qué significa redimir, Fernando? Comprar un esclavo. Comprar un esclavo para liberarlo. Para liberarlo. No comprarlo para esclavizarlo, sino comprarlo para darle libertad. Eso significa redimir. Muy bien, Caín. Entonces, primera Timoteo 2, del 4 al 6, ¿qué dice? Si estoy estudiando. La verdad es que es apasionante estudiar la Biblia, ¿sí o no? La verdad es que es... Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuántos mediadores hay? Uno. Para el que dice que es que la Virgencita intercede por nosotros, o San yo no sé qué. ¿Cuántos mediadores según la Biblia hay? Uno. Jesucristo hombre. ¿Y qué más dice? El cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué significa esto? En esto que se llama redención, significa que entonces éramos esclavos de Satanás y que entonces el Señor pagó con el rescate. ¿Cómo se pagó el rescate? Con sangre. Vida por vida. Vida por vida. Entrego mi vida por la de Él. Eso pasaba. Antiguamente así pasaba también en las guerras o cuando alguien cometía un delito. Alguien podía cambiar vida por vida y era aceptado. Y paraba la guerra. Así funcionaba. Entonces, lo cierto es que cuando el Señor... Por eso es que Pablo dice, ahora soy esclavo por amor. ¿Se acuerdan eso? Soy esclavo por amor. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque está enamorado de Cristo. No, porque me dio libertad, pero yo decido volver ahora a esclavizarme en el monte, pero en Cristo, para obedecerlo, porque uno es esclavo de quien obedece. Pero por amor, ya no por imposición, no me tocó, no, esta sí es mi opción. Por eso es que la teoterapia enseña que aceptar a Cristo en el corazón, y que ¿qué es la teoterapia? La teoterapia es tener un nuevo corazón para decidir. Antes no decidíamos, ahora podemos decidir lo que conviene o lo que no conviene. Pausa. Caín, tienes que trabajar esa gripa, esa tos, mano. ¿Estás nervioso, Caín? Bueno, ¿cierto? Entonces, okay. ¿Listo? ¿Me comprendes? Eso es, o sea, volver a ser esclavo por amor. Somos esclavos, pero del Señor. Había dicho usted, líder, alguna vez en algún audio que en la época pues de Jesucristo, cuando se liberaba a un esclavo, se le daba como una carta que decía consumado. Entonces, y decía usted que la relación que cuando en la Biblia, en la inspiración del Señor, inspiraba al Señor, decía consumado es. Entonces, ahora sí, claro, está pagado. Está la redención. Está pagado. Mis esclavos son libres. O los esclavos que eran del pecado. Del pecado. Es que... Pues lo dice aquí en Hebreos 2 también. A ver, léelo. Dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Colosenses 2:14, lean eso. Mira, eso es en buena onda y Hebreos 2:14. ¿Qué dije? Hebreos no, Colosenses, ¿no? Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos. Escucha, lee el 13 para que comprendamos el contexto. Dice, y a vosotros estando muertos en pecado. ¿Estando qué? Muertos en pecado. Y en la incircuncisión de vuestra carne. Ajá. Os
Perdonando todos los pecados. ¿Perdonando qué? Todos los pecados. ¿Qué más dice? Anulando el acta de los decretos. ¿Sabes qué significa el acta de los decretos? Antiguamente existía algo que se llamaba el vocero del rey. Entonces el vocero del rey salía ahí. El rey manda un decreto que los niños, yo no sé qué, ya, y era ley. Y así era. Y así se llamaba la constitución y todo eso. Y se hacía un acta y se pegaba en las plazas, en todos los lugares. Bueno, dice la Biblia que el príncipe de este mundo hizo un día y ahora todos me pertenecen. No importa qué tan bueno seas, eres mío. Y yo voy a hacerte esto. Eso me da reconciliación. Éramos enemigos, pero nos reconcilió. ¿El versículo 20 qué dice? Segunda de Corintios 5:17. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Sí. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿A usted no le ha pasado que usted hay un familiar, alguien que usted dice, por favor, o sea, casi que le está rogando, por favor, o sea, casi que uno, yo le pido, casi que uno le ruega a la gente para que acepte a Cristo? ¿Sí le ha pasado o seré yo maestro solamente? No, todos, porque ya tenemos una responsabilidad espiritual aceptada, reconciliar al mundo con Cristo, porque sabemos que hay enemigos a través de Dios, como lo éramos nosotros, porque estábamos acá, Él hizo por esto y esto trae beneficios. Rápidamente, primer beneficio, nos justifica. ¿Qué es justificación, Fer? No, yo tampoco, no entiendo si es cierto. No, aquí está el librito, déjame leerlo acá. Dice, una vez identificados con Cristo, todo lo que es verdad acerca de Él, Dios reconoce que es verdad acerca de nosotros. La justificación es una definición muy breve. Es el acto de Dios que declara al pecador justo. El término teológico es imputación. Justificar. ¿Listo? Justificación. Este es el tema más largo de todos. De ahí para adelante todos son corticos. Perdón y libertad en amor. Nos ha perdonado y nos da libertad en amor. Bien. Regeneración. Ese es muy importante. Efesios 2:1. ¿Qué dice? Bueno, todos son importantes, pero esto de la regeneración es clave. ¿Qué regeneración? Pues como si nos volvieras a ser nuevo, ¿no? 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, y todo ese capítulo habla de la regeneración. ¿Qué es regenerar? Volver al diseño original. ¿Pero yo puedo ser inocente otra vez? Sí. Todo. Dios vuelve al diseño original. ¿Acaso el Señor acá no hemos visto matrimonios regenerados? Porque estaban degenerados. ¿Y qué hizo el Señor? Los regeneró. Jóvenes regenerados. O sea, los vuelve al diseño original. Y claro, es un camino, pero lo hace todos los días. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Si yo no disfruto el plan de salvación, yo empiezo a seguir diciéndome el discurso, esto no se puede, yo me siento mal, somos enemigos. O sea, cuando uno no comprende el plan de salvación en general como tal, la verdad es que uno sigue sufriendo y adoleciendo de lo mismo. Yo puedo ser salvo, pero si no lo entiendo, vuelvo a adolecer de lo mismo una y otra vez, hasta que comprendo que soy esclavo. Digo que soy libre de la esclavitud. Y es una cosa que tú debes interiorizar todos los días. ¿Estamos de acuerdo? Tarea. La parte que les gusta. Para que le diga, para Nancy, para que le digas a Rebeca. Ah, no. Mira, la tarea es la siguiente. La próxima semana todos se exponen tabernáculo. Ah, sí. Por grupo. Sí, esa es nuestra tarea. Sí, pero el versículo a memorizar y entrégueme las agenditas y le entregan los...
Se la entregan a Carlos. No la arranquen. No arranquen la hoja. ¿Y le pusieron su nombre? Sí. A la libreta sí. ¿Cuál es? Génesis 2.8. También póngale ahí el nombre aquí afuera. Pónganle el nombre, por favor. Génesis 2.8. Apaga la transmisión, por favor. Apaga la grabación. Tiempo. Las por ayudar, porque